Y radio exterior C. Pero el cable parcial, acuérdense que debe tener conductores. Hay un conductor interno del radio A y un conductor externo del radio C. Pero el conductor interno del radio A es porque es macizo conductor. Y el conductor externo del radio C es porque de C en adelante está el conductor. Entonces, entre C y A hay un espacio y ese espacio lo estamos rellenando con dieléctrico. Entonces, allí tenemos nuestro cable coaxial. Parecido, pero ahora estamos hablando de algo largo. Entonces, no está como un agotaje porque no es férreo, es cilíndrico. Entonces, pero por ahí vamos. La idea es más o menos esa. Ahora, vean, el hecho es que tenemos una cosita así. Un cilindro. Imagínense que este es el Z. Porque cada vez que tengamos cilindro, ¿no? Empieza a pensar en coordenadas de tipo cilíndrico. Imagínense que ese es el Z. Y le voy a poner una longitud a esto. Es un cilindro largo y vamos entonces a calcular lo que es el vector de desplazamiento. Eso es importante. Cuando yo lo dije en clase una vez, lo voy a volver a recalcar aquí. Cuando me dicen que la permitida relativa es su R y no me dicen cómo cambia ella por la posición y con el campo, entonces es porque es constante. Y si es constante, nosotros hemos visto que cuando la permitida relativa es constante, el medio es lineal. Y además, homogéneo e isotrópico. Entonces, no me están diciendo, mira, aquí estamos llenando eso de un material lineal homogéneo e isotrópico. No es necesario, ya me lo dijeron. Cuando me están diciendo que la permitida relativa es constante. Entonces, cuando la permitida relativa sea constante, el medio es lineal, homogéneo y isotrópico. Entonces, cuando tengamos eso, muchas veces es útil irnos a el vector de desplazamiento. Entonces, vamos a tratar de determinar el vector de desplazamiento. Entonces, porque lo que me están pidiendo es que determinen la capacidad por unidad de longitud, la capacitancia. Entonces, este vector de desplazamiento le interesa solamente las cargas libres. Entonces, tenemos que poner una carga libre. Esa carga libre la podemos poner en el conductor interno, siendo esa carga libre positiva o negativa. No importa, voy a ponerla positiva, pero puedo ponerla tranquilamente negativa. Eso no cambia mucho la solución del problema, solamente algunos signos que al final no van a dar el mismo valor de capacitancia. Entonces, voy a suponer que aquí, en este conductor interno, tengo una carga Q, dicho de otra manera, no hace que este conductor interno es radio A, y ahora tengo el conductor externo, uno de B, que es eléctrico y el otro es C, que es el conductor. Entonces, aquí, en este núcleo de radio A, estoy colocando una carga positiva. Noten que esta va a estar confinada en esta longitud. Eso es importante. La carga que yo estoy colocando es la carga que está confinada en esta longitud. Solamente en este pedazo. Podría ser un poco más largo, no importa, porque lo que me está pidiendo es determinar la capacitancia por unidad de longitud. Ahora, ¿cómo va a ser el campo que esa carga produce? Radial. En coordenadas cilíndricas, ¿cómo se dice un campo radial? Tiene una componente que dé. No van a importar lo que sea. Ahora, podemos trabajar con la ley de Gauss de forma diferente.
diferencial o la ley de grado de forma integral. Y voy a hacerlo por lo integral, que es más sencillo. Porque la diferencial siempre va a requerir que nosotros encontremos la constante de integración. Profesor, lo mismo que hicimos en la clase de ayer, cuando estábamos calculando La capacidad. Sí. Exactamente. solo que el cilindro, bueno, que es la que nos faltaba. Que es la que nos faltaba. Bien. Vamos entonces a usar el vector de desplazamiento. La integral de la ley de Gauss es esta. Pero cuidado, es la ley de Gauss del desplazamiento. Nuestra superficie gaussiana va a ser un cilindro de radio R. La superficie gaussiana es un cilindro de radio R, por aquí. De radio R, perdón. Algo así. ¿Cuál es la carga total que encierra esa superficie gaussiana? Entonces, podemos decir, el campo radial no atraviesa las tapas del cilindro, solamente me interesa la corteza. Diferencial de superficie, ¿cuál me interesa? De S sub R, ρ, de S sub θ, pero de S sub φ, de S sub Z. De ρ. ¿Y de cuánto vale eso? Diferencial de superficie. Rho por de phi por de z. Entre eso es su rho. Integramos para tener toda la corteza cilíndrica. ¿De dónde a dónde varía z? De 0 a L. ¿Y de dónde a dónde varía phi? De 0 a pi. Entonces, esto debe ser igual. Eso me queda como su rho punto su rho es 1. Me va a quedar entonces lo siguiente: rho es constante, lo puedo sacar sobre la integral. La integral en phi va a ser 2pi. De su rho también lo puedo sacar sobre la integral. Y la integral en z va a ser n. Entonces, el valor de su rho, déjeme borrar esto aquí. Hacer eso por eso VR. Hacer eso por eso VR. Eso se ve. Y eso ya nos va a permitir conseguir el valor del rango. Ya lo pongo aquí. Entre B y dice. Ya tenemos el valor. Noten que hay dos fórmulas de campo eléctrico. Ya lo que nos queda es conseguir la diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial entre A y C, pero acuérdense lo que vimos ayer. Sacamos entre I y B y después entre B y C. Vamos a necesitar esta diferencia de potencial, delta B, que es el potencial mayor que el potencial en R igual a B, perdón, en R igual a A, Porque es el de adentro. viendo el potencial. Eso es lo que vamos a tratar. Acuérdense que necesito que sea esta diferencia de potencial positiva. El que tiene la carga positiva siempre va a tener el mayor potencial. El positivo menos el negativo. Menos la integral desde C hasta A de E punto de N. Pero es que esto no es el mismo. Entonces tengo que ir. Vean lo que voy a hacer.
esta diferencia de potencial es menos la integral entre B y A de punto de L. Pero entre B y A, ¿qué tenemos? El campo 1. Y esta otra es entre C y B. Ese es el campo 2. La segunda vez. Este es el campo 2. ¿De L quién será? Bueno, como el campo es radial de L que tiene esta forma, Solo nos interesa el radio. lo que me interesa es solamente este, porque cuando haga el producto escalar, estos dos términos no encuentran con qué multiplicarse, por decir. Entonces, me interesa decir que de L, entonces se convierte en De rostro. ya vamos a sustituir me quedaría la diferencia de potencial igual a menos la integral entre B y A Del. de cuál campo. Ese de ahí, el de arriba. Ese primero. Creo que el segundo, creo que le faltó la L. Ahí abajo. Así es, primer particular. Entonces, dígame cuál es la expresión Q sobre, vamos a seguir aquí, menos la integral entre C y B. Mismo campo, pero R2. Q, 2pi, L y el cero son factores comunes. Pero el su R1 no y el su R2 no. Son las únicas Pero que se llaman. su rho punto su rho es 1 y la integral de rho sobre rho un logaritmo neperiano, por lo tanto nos va a quedar así. Y algo importante. ¿Quién es más grande? ¿A o B? B. Por lo tanto, esto es un número más pequeño que 1. Y los logaritmos neperianos, el número más pequeño que 1, son negativos. ¿Y quién es más grande? ¿B o C? Sí. Este también le pasa lo mismo. Por lo tanto, esta cantidad es una cantidad positiva. Aunque parezca mentira que puede decir. Ah, bueno, claro, cuando la distributiva con el negativo va a dar uno positivo. Sí, porque estamos justamente calculando esa diferencia de potencial para que nos quede positiva. Si queremos que aparezca positiva, podríamos entonces reescribirla. Lo pongo aquí, este menos es como menos 1. Y cuando uno tiene un número que multiplica un logaritmo, lo puedo poner entonces como una potencia. Y esto, al menos 1, sería el logaritmo neperiano de B sobre A. Si quieren, porque a ver, si uno dice, oye, ese número me está dando negativo, y es mentira, me está dando positivo, pero no vemos por qué da positivo. Ahora, la distancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Si agarramos la carga y medimos la diferencia de potencial, pero como lo que me pide en el problema es la distancia como unidad de longitud, vamos a calcular eso. Simplificamos ahí la carga y ya tenemos la capacidad por unidad de longitud. Esta es la pregunta. Capacitancia por unidad de longitud. Por supuesto, puedo aplicarla donde sea, pero ya está listo. ¿Se tiene otro problema? Hubiésemos tenido un solo dieléctrico, este es su R, hubiese sido el factor común, y la suma de los logaritmos se simplifica también, porque la B se va a simplificar.
simplificar. La suma de logaritmos es logaritmo del producto. Entonces se me simplifica B y B desaparecería, claro, es lógico. Porque si tengo solo 10 eléctricos, entonces lo que estamos llamando B no existe. El cambio de densidad propia. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cuál de los sumandos tiene mayor contribución? Eso es lo que tenemos para la X positiva y X y Z positiva. Una esfera central en el origen que está sometida a que tiene esta polarización. Es una polarización uniforme, una polarización constante. Es decir, esto no es un material eléctrico que sea lineal, no es un medio lineal, es un medio no lineal. Profesor, todo ese pedazo de esfera que puso ahí, ese tramo es el material eléctrico. Es que toda la esfera es eléctrica. Pero solo estamos viendo un pedazo. Solo un pedazo. Ah, Pero eso es porque yo soy parte humano. ah. Entonces, se supone que es una esfera. Ahora, un material con polarización permanente, importante. Esto no se puede usar porque ello es válido solo para materiales lineales y los materiales de polarización permanente no son lineales. Entonces, cuidado, no vamos a usar esto. No es válida solo para los materiales lineales. Permanente o que conozca la polarización, es bueno calcular las densidades. Acuérdense, es una densidad superficial, un producto escalar, se mide en la superficie y es una esfera de radio. ¿Cuál es el radio de esfera? Ok, ¿Ah? Creo que hay. La fórmula es R igual. Esto es volumétrico, involucra entonces todos los puntos internos de la esfera. Esto sería radio. La parte interna de la esfera. Ahora, vamos a calcular la polarización, la densidad de polarización. Sigma. Sería P sub 0 por su Z. Punto N. Pero ¿quién es N? Un vector perpendicular a la esfera y saliente del volumen de la esfera. ¿Cuál es el vector N entonces? Ahora, si no lo visualizamos, vamos entonces a nuestro formulario y buscamos ahora lo siguiente. ¿Cuánto vale U sub Z punto U sub R? No es cero. Porque estamos en sistemas distintos. El ángulo que forma el vector U sub Z por el vector U sub R y el ángulo que forma esos vectores es θ. Eso sería coseno de θ. Buscamos el formulario. Entonces, ¿algunos de ustedes tienen el formulario? Hay unas matrices y en esas matrices hay una que es la conversión entre el sistema cartesiano y el sistema esférico. Ahí aparecen unos productos puntos. Busquen en esa matriz el producto punto correspondiente con U sub Z o U sub R o U sub R punto U sub Z. Es coseno. ¿Lo encontraron? Entonces, esto, vamos a una propiedad de esta cosita. ¿Cuáles son los posibles valores de θ?
en la esfera. ¿De cero? Aquí. Vamos a graficar el coseno. De cero aquí. Ahora lo siguiente. Desde 0 hasta pi medio, el coseno es positivo. Y de pi medio a pi, el coseno es negativo. ¿Qué significa eso? Que si P sub 0 es positiva, para los ángulos θ, que corresponde a los puntos por encima del plano de y, tengo una densidad positiva. Y para los ángulos θ correspondientes a los puntos por debajo del plano de y, tengo densidad negativa. Entonces tengo un punto con carga positiva y un punto con carga negativa. Esa es la definición de un dipolo. Positivo y negativo, separado por una distancia fija. Entonces, para el observador que está afuera, dirá, si él está alejado, ¿qué tendré entonces? Un dipolo. Donde la parte posterior de la esfera, esta parte, tiene carga positiva y esta otra parte tiene carga negativa. Entonces, ese es el dipolito que nosotros tenemos allí. Otra cosa importante, ¿cuánto valdría la carga total del dipolo? Cero, porque tiene igual cantidad de carga positiva y negativa. Entonces, de allí tenemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que uno, cuando usaba la expansión multipolar, decía el primer término es como si toda la carga hubiese estado concentrada en el origen del sistema de referencia? El segundo término es el término del dipolo. El tercer término no lo tomamos en cuenta nosotros, que es el de cuadripolo. Y así iríamos sucesivamente, pero es que el primer término es cero, porque la carga total es de cero. Entonces, ¿qué significa esto? Para los puntos de afuera se comporta esto como un dipolo. ¿Y cuál era una de las preguntas del problema? Todas las densidades de carga ligada y la carga ligada total. Demostrar que el campo eléctrico fuera de la esfera simplemente de un dipolo eléctrico en el centro de la esfera y obtener el momento dipolar. Bien, ya tenemos la densidad, pero vemos otra. Esta va a ser cero. ¿Por qué? Porque la divergencia es una constante. Y la divergencia son derivadas. Entonces, si tenemos una polarización permanente donde nunca cambia la polarización y siempre va a ser el mismo valor en cualquier punto, como las derivadas parciales en cualquier dirección van a dar cero, no tengo entonces densidad volumétrica. Este sistema se comporta solamente como un dipolo, no tiene densidad de carga volumétrica. Entonces, la carga total de I es cero y está distribuida. Y esa carga está distribuida solamente en la superficie. Nada. Eso es lo que nos está diciendo esa polarización. ¿Cuál es la última pregunta? Demuestra que el campo eléctrico fuera de la esfera simplemente de un dipolo. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos porque al tener que el primer término de la expansión multipolar va a darme cero, porque la carga total es cero, lo que nos queda el término es el dipolar. Entonces eso se comporta como un dipolo. Y el momento dipolar correspondiente, ¿cómo se calcula? El momento dipolar, acuérdense de esto, el momento dipolar es P, que es la integral de quién, de posición por el diferencial de carga. Entonces tengo que calcular esto. Es importante lo siguiente. Esa suma se hace en toda la carga.
y el momento dipolar es independiente del origen del sistema de referencia. Solo demostramos en una clase previa cuando la carga total es cero. Y aquí la carga total es cero. Entonces este momento dipolar lo puedo calcular con el origen del propio sistema de referencia. ¿Quién es R? R es la posición del diferencial de carga. Esto está de manera superficial. Entonces vamos a poner un diferencial de carga superficial. Pequeño diferencial de carga. ¿Cuál es la posición de ese diferencial de carga? ¿Es de un ángulo? ¿Tita? ¿De un ángulo? Pero, ¿de un ángulo? Phi, un ángulo aquí. Él estaría aquí. ¿A qué distancia? ¿A una distancia? R. Esa es la posición de este diferencial de carga. Entonces, R en coordenadas cilíndricas sería ¿qué cosa? A por su R. Nada más. Porque se acuerdan que el vector posición en coordenadas cilíndricas es solamente R por su R. Este es el vector. Pero como vamos a integrar en coordenadas cartesianas. Entonces, vamos al formulario y díganme cuánto es un sub R en coordenadas cartesianas. O sea, pero se supone que ese triángulo realmente ocupa todo el radio. Se supone que ese triángulo realmente ocupa todo el radio. El radio por el A por R. A por sub R, porque es la fórmula del vector posición. Porque el vector sub R viene así. R sub R. Y esta R variable. Entonces, es R en la dirección de usuario. Eso es lo que dice el vector posición coordenada del tipo de F. Entonces, díganme cuánto vale esto. Un producto de concepto por cero. ¿Ah? Estoy casi seguro que sí. Entonces, hay que verificarlo. Yo veo la cosa de la si vale 1, proyectamos sobre el eje Z, tengo un triángulo así. Esto vale 1. Esta es la dirección de su R. Y esta es una componente del eje Z, 1 por el coseno. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy casi seguro que es el coseno. De tita, no de phi, no de tita. Si está phi hay que corregirlo. Entonces, eso es un error. Ahora, ya tenemos entonces el vector R. El diferencial de carga es sigma por ds. ¿Quién es sigma? Esta que acabamos de poner. ¿Y cuál es el ds que debo usar? ds sub R, ds sub θ o ds sub i. ds sub R. Igual los otros dos dependen de R, así que. Entonces, ds sub R es R cuadrado por el seno de θ. No es vectorial, ojo. Cuidado. Porque la carga es un vector. No se coloca luz. No se coloca el vector θ. Eso es importante. Ahora, ya una vez que se tiene esto, lo que tenemos que hacer es integrar. El momento vincular. Número integral. Integra todo. Dice que estamos en el espacio de la esfera del vector R. El vector R sería A por seno de θ coseno de phi sobre seno de θ. Esto lo cuento aquí el vector R. Y ese es pero coseno de θ al cuadrado por el seno de θ de θ de
¿De dónde a dónde varía tita? De 0 a pi. Y phi de 0. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que me va a quedar el término. Un integral en el eje X, un integral en el eje Y, un integral en el eje Z. Pero si somos observadores, vean, la integral en el eje X va a involucrar seno por coseno del lado, o la integral del coseno de 0 a 2pi, ¿sabes? Me cero. Porque si integro primero el phi, me daría 0. Lo mismo va a ocurrir con el eje Y, también va a darme 0. Porque cuando integre el phi primero, esa integral me queda 0. Porque es de 0 a 2pi. La integral del seno o la integral del coseno de 0 a 2pi da 0. Ambas son cero. Pero la integral de esta otra no. Porque aquí aparece, no aparece el ancho phi. Entonces en el eje Z, la integral es diferente de 0. Claro, eso es lógico. Porque no tenemos un momento dipolar que iba, pero un vector de polarización que va paralelo al eje Z. Bueno, los momentos dipolares en Z paralelo al eje Z. Porque el momento dipolar por unidad de volumen es justamente la densidad de los momentos dipolares es el vector de polarización. Entonces, esta integral solamente tiene componentes del eje Z. Entonces, la integral en phi va a ser 2pi. Me queda coseno por coseno, coseno al cuadrado. Por el seno. Y me queda un P sub 0 y un A al cubo. Vamos a ponerlo por acá. A Por el A por cuadrado. acá. Bueno, muchachos, esta integral es sencilla. Esta integral es bastante sencilla. U igual coseno, sale de. O sea, no voy a hacer integral, pero con igual coseno sale de una vez. Entonces, ya eso va en la dirección de su Z, sobre ahorita. Eso lo tenía puesto ahí, Porque el X y el Y se eliminan. sí. Así que yo lo tenía, pero lo borré. La X y Y desaparecen porque la integral del coseno de phi y del seno de phi en 2pi dan 0, de 0 a 2pi dan 0. Entonces,